Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 26 que trata sobre perdón. Y esta lección sirve como un balance para la lección anterior que es sobre disciplina en la iglesia, que muchas veces puede ser un tema muy pesado. Y esta lección muestra la gracia tratándose de la disciplina, el perdón. Como un hermano lo dijo muy bien, si voy a cometer un error, prefiero hacerlo del lado de la gracia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Entonces hablaremos sobre el perdón. Perdón. Y nuestro versículo clave se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 32, que dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y 2 veces vemos la palabra perdón en ese versículo y es muy importante para nuestra vida. Debemos aprender a perdonar a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y este es uno de los mayores problemas que enfrentamos como cristianos. Todos tenemos que afrontar este asunto de las ofensas. Va a ocurrir, amigo. Y si aún nadie te ha ofendido, no te me desanimes, te aseguro que tu turno llegará tarde o temprano. Te encontrarás eventualmente con la ofensa. En el libro de Mateo capítulo 18, Jesús dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, y habla sobre los jóvenes cristianos, jóvenes creyentes, que creen en mí, si los hacen tropezar, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así de serio es este tema. Entonces debemos aprender cómo perdonarnos unos a otros. Y esta es la primera pregunta que quiero responder hoy. ¿Por qué debemos perdonar a otros? La primera y la más obvia de las razones es por Jesucristo. Jesús es el ejemplo máximo en todas las áreas de nuestra vida. Él es el amo por completo. Y lo cierto es que nadie ha sufrido la injusticia humana como Jesucristo la sufrió. Y aún así, Él escogió perdonar. Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús está en la cruz y exclama: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh, qué gran ejemplo para ti y para mí. Aprender a perdonarnos mutuamente. El primer clamor que Jesús soltó desde la cruz fue el clamor del perdón. Oh, que Dios nos ayude a aprender a hacer esto en nuestra propia vida cristiana. Y aquí tenemos una segunda pregunta que quiero responder. ¿Qué quiere decir el término el nacimiento del perdón? Y este es un término que tomo de la vida de José. José nos enseña que hay un proceso en el desarrollo del perdón, así como en el nacimiento de un bebé. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 41, versículos 50 al 53, y habla sobre José y dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, versículo 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, que significa olvidar o perdonar, dejando ir el dolor del pasado. Y esto es lo que ocurre en la vida de José. Primero, él había sido tratado como de la realeza por su padre y sus propios hermanos lo habían despojado de esa realeza. Y lo echaron en un pozo, un lugar terrible, y en ese pozo José comienza a implorar misericordia, pero sus hermanos no tuvieron misericordia. Y lo sacaron del pozo para venderlo como esclavo. ¡Oh Dios! ¡Qué historia tan terrible! Que hayan vendido a su hermano como un esclavo. Y ya como esclavo, la esposa de su amo lo acusa de querer violarla y es una situación pésima porque después de esto lo ponen en prisión, lo echan a la cárcel. Y estando en prisión, él es olvidado, aún por los amigos que él había hecho en prisión. Los prisioneros se olvidaron de él, pero Dios no se olvidó de él. Él estaba con José. Y lo que José aprendió de todo esto es que era importante que él aprendiera este proceso del perdón. Antes que llegaran los años de la hambruna, conocemos la historia sobre cómo Dios le dio a José la interpretación de los sueños del faraón. Le dijo que iban a haber 7 años de abundancia y luego 7 de sequía. Y
Faraón le pone en una posición de autoridad y poder. Y durante estos 7 años de abundancia, de repente, como José había predicho, vinieron 7 años de sequía. Y él pensó, mis hermanos van a venir a Egipto y pedir comida. Necesitarán alimentos. Y se dio cuenta de que tenía que lidiar con el problema antes que llegaran sus hermanos. ¡Qué lección tan sabia para nosotros! Debemos tomar la decisión de perdonar antes de experimentar el dolor y la pena que nos han causado. Las ofensas, antes que venga el dolor, porque cuando viene el dolor tiende a apoderarse de nuestras vidas. Cuando las emociones vienen, nos volvemos irracionales y tomamos decisiones incorrectas. Entonces toma la decisión antes que venga el dolor. Esto es el nacimiento del perdón. Es muy similar a una mujer que da a luz a un bebé. Lo primero que hacemos es recibir la semilla dentro de nosotros. Y la semilla que recibimos, desde luego, es la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios, como les estoy enseñando hoy, como un acto de tu voluntad, recíbelo en tu propio corazón. Protege y nutre esta vida que está dentro de ti, justo como lo haría una dama embarazada. Ella piensa en su bebé, en lo que ella está comiendo, en lo que ella está haciendo, porque tiene que proteger esa vida que está creciendo en su interior. Permite que el tiempo traiga este perdón a la madurez, así como en un embarazo pasan los meses, transcurren los meses antes de que el bebé pueda nacer. Y he descubierto que mientras más profundo sea el dolor, mientras más profunda sea la ofensa, por lo general va a requerir más tiempo que sanemos completamente de esta ofensa. Y la cuarta cosa es, entrégale por completo esta ofensa a Dios y comienza a vivir la vida como una vida nueva. Llega un punto en la vida de toda madre que el bebé que está creciendo en su vientre ahora está en sus brazos. Ella ya atravesó el proceso doloroso de dar a luz y ese bebé ahora ya no está más en su cuerpo, sino que está en sus brazos. Sabemos que hemos sido sanados de este dolor una vez que podemos hablar de esto sin que ya nos duela. Podemos hablar de esto como si fuera un bebé en nuestros brazos. La quinta cosa que me gustaría decir es, continúa llamando al bebé por su nombre. Él llamó a su bebé olvido, porque José dijo, Dios me ha hecho olvidar. Tú tienes que seguir llamando al bebé por su nombre. No le cambies el nombre al bebé, no. Sigue llamándolo perdón. Dios me ha ayudado a perdonar. Los bebés siempre traen un nuevo comienzo en nuestra vida. Traen grandes cambios a nuestras vidas. Así como Manasés lo trajo para José mientras estuvo en Egipto. Y yo veo que el perdón pasa por un proceso similar. Ahora veamos las tres palabras griegas que se traducen. ¿Cuáles son estas 3 palabras griegas que se traducen en nuestras Biblias como perdón? La primera de estas palabras, y yo no soy ningún erudito, solo soy un estudiante, y lo mejor que puedo pronunciarla es apolo, y significa dejar ir, el poner en libertad, dejar que se vaya. Y en el Nuevo Testamento solo la encontramos una vez, Jesús la dice. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 37. Perdonad. Perdonar a otros. Y la palabra que utilizó ahí es suéltalo, déjalo ir o libéralo. Déjalo ir. No te aferres a esto. Y esta es una verdad importante en el perdón. La segunda palabra griega, y esta palabra es la palabra más comúnmente traducida como perdón en la Biblia, afeafme. Y esta palabra, afafme, simplemente quiere decir envíalo lejos. Y esta palabra la encontramos unas 51 veces en el Nuevo Testamento. Se traduce muy comúnmente. Es una ilustración de lo que en el Antiguo Testamento se llama el chivo expiatorio. Cuando ponían manos sobre el chivo, confesaban sus pecados y lo llevaban a lo más profundo del desierto, para que nunca jamás pudiera encontrar el camino a casa. Esa es la ilustración. Enviarlo lejos. Ahora, no nos es suficiente con dejarlo ir, soltarlo. Tienes que quitarlo de tu vista. Remuévelo de ti, donde no siempre estés pensando sobre esto. Toma decisiones deliberadas para que puedas enviarlo lejos. Y luego la tercera palabra
que en nuestras Biblias se traduce como perdón, es la palabra griega charis, que literalmente es gracia. Y es nuestro versículo clave de Efesios 4:32, que debemos perdonarnos unos a otros, así como Dios, por Cristo, también nos ha perdonado. Y esta palabra que también encontramos en Colosenses 2 veces en un mismo versículo, Colosenses 3:13, y estas 4 veces, la palabra que se traduce como perdón es la palabra gracia. Tienes gracia con alguien porque hay ciertos pecados que no se pueden deshacer. Por ejemplo, los que se cometen con la lengua. No puedes deshacer lo que ya dijiste. No se puede hacer. Hay pecados como estos que, una vez que los cometimos, una vez que los hicimos, ya no podemos deshacerlos. Podemos arrepentirnos de ello, podemos pedir perdón, pero solo podemos recibir gracia de parte de Dios y de otros. Y el versículo dice, muéstrense gracia mutuamente, así como Dios en Cristo nos dio gracia. Oh, qué verdad tan importante con respecto al perdón, que aprendemos que debemos perdonar a otros. Y este tipo de perdón se encuentra basado en lo que llamamos el amor ágape, el amor que viene de Dios, amor divino. Gracia unos con otros, así como Dios en Cristo nos dio gracia. Luego el apóstol Pedro habla con Jesús y básicamente comete 2 errores con respecto al perdón. Está haciéndole preguntas a Jesús y permítanme leerles este versículo, Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano o hermana que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y recuerden, Pedro está hablando con Jesús. Él sabe que Jesús es el Mesías, intenta comportarse de la mejor manera, pero básicamente comete 2 errores en su pregunta. En primer lugar, punto A, Pedro asume que es su hermano o hermana quien va a pecar contra él, y no él mismo. Eso es un error. ¿Por qué no, en cambio, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debería perdonarme mi hermano si es que yo peco contra él? ¿Por qué será que siempre pensamos que será alguien más quien necesitará perdón? La verdad es que todos nosotros necesitaremos perdón tarde o temprano, cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros es perfecto. Luego comete un segundo error, al ponerle un límite al perdón. Nunca hagas eso a menos que quieras que Dios te ponga un límite a ti también. Nunca le pongas un límite al perdón, y es lo que Jesús está diciendo. Estás cometiendo tu gran error. Él le dice, no digas 7 veces, yo te digo 70 veces 7. 490 veces, dice. No pongas un límite. No limites al perdón. Y el método que Jesús utilizó para enseñarle fue contarle una historia. Y esta es una historia que encontrarás en los siguientes versículos, en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 34. Habla de 2 hombres. Un hombre que le debía al rey algún dinero, le debía al rey $20 millones. Una deuda imposible de pagar para él. Y no hay forma en que él pueda pagar esta deuda. Sin embargo, el rey tuvo misericordia de este hombre. Cuando le pidió perdón, él le dijo, claro, yo te perdonaré esta deuda, y camina siendo un hombre libre. Pero el hombre sale y se encuentra a un consiervo que le debía unos $20. Casi nada. Y el hombre no pudo pagarle ahí mismo, así que se enoja contra él y hace que lo metan a la cárcel por $20. Y cuando el rey se enteró de esto, se enojó mucho y lo mandó llamar. Y le dice, ahora tú irás a la cárcel por lo que has hecho, porque si yo te perdoné, ¿cuánto más debieron perdonarse mutuamente? Y es lo que Jesús está diciendo. Todos nosotros tenemos necesidad de perdón. Todos nosotros. Nadie es perfecto. Tarde o temprano voy a necesitar perdón, justo como tú vas a necesitar perdón. Segundo, cometemos el error de pensar que podemos finiquitar nuestra deuda. El hombre está rogándole y diciéndole, por favor, perdóname, te pagaré. Voy a pagarte todo lo que te debo. Lo cierto es que jamás va a poder pagar esta deuda de $20 millones. El interés es más de lo que él podría pagar.
nunca será capaz de saldarlo. Y lo mismo es cierto en nuestra relación con Dios. Nunca seremos capaces de deshacer todas esas cosas que me llevan a mi siguiente punto. Los pecados cometidos en nuestra contra se suman a nuestros propios pecados. La verdad es que yo he actuado peor en mi vida que cualquier otra persona. Yo me he decepcionado más de lo que alguien más me haya podido decepcionar, porque yo vivo conmigo mismo. Y la verdad es que no hay forma en que yo pueda pagar esta deuda. Es solo por gracia. Y la cuarta cosa de la que quiero hablar respecto a esta historia que Jesús cuenta: si nosotros no perdonamos a otros, no podemos ser perdonados. Es lo que Jesús nos enseñó a orar en la oración modelo. Y nos enseña sobre perdónanos, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Y una vez más repite este concepto, porque si tú no perdonas a los demás, tampoco tu Padre que está en los cielos puede perdonarte. Y el quinto punto que abordaré es que hay mucho tormento en la falta de perdón, y así es como termina esta historia, con el hombre en prisión, porque no pudo saldar su deuda. Aquí hay otra pregunta que quisiera contestar. ¿Cómo se relaciona la fe con el perdón? Me parece muy interesante que una de las enseñanzas de Jesús, que es la enseñanza sobre la fe, y es una gran enseñanza, porque encontramos un higo que se había secado desde sus raíces. Los discípulos se asombraron y dijo, esto no es imposible. Para el hombre sí es imposible, pero para Dios nada es imposible. Está enseñándoles sobre esto e inmediatamente se dirige a enseñarles sobre el perdón. ¿Por qué conectaría la fe con el perdón? Esto es lo que he aprendido. Punto A. Es imposible que la fe opere en nuestras vidas cuando existe falta de perdón en nuestro corazón. Si hay falta de perdón en nuestro corazón, entonces hará cortocircuito, va a parar, y la fe ya no operará en nuestra vida. Solamente cuando tenemos un corazón puro hacia Dios y los demás, podemos tener fe, tener confianza en Dios. Punto B. La incredulidad es una gran razón para no perdonar. Es decir, nosotros no creemos que ellos en verdad se han arrepentido. Y como nosotros no lo creemos, no les perdonamos. De hecho, es sorprendente que muchas veces es más fácil destruir grandes árboles y mover montañas que perdonar a alguien que nos ha hecho algún mal. Y es lo que Jesús nos enseña, este tema tan importante. Debemos aprender a perdonar. Tercer punto, punto C. Noto que lo que dice Jesús aquí, en Mateo 6, versículo 15, dice así: mas si no perdonáis. Notémoslo. Hace conexión entre estos pensamientos de perdón y fe, con estas conjunciones y pero. Si no perdonamos a otros, y nos muestra los dos aspectos correspondientes. Y aquí hay otra pregunta que quiero hacerles. ¿Qué es lo que ocurre si no perdonamos? Hay muchas cosas que toman lugar. La primera es que estamos condenados ante Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, donde Jesús dice: si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos podrá perdonarlos. Entonces permanecen en una condición de condenación, porque se rehúsan a perdonar. Segundo, produce desesperanza. Sentimos que no tenemos esperanza. Salmo 130, versos 4 al 8. Desesperanza. Es una condición del no perdonar. Y aquí hay otra, en Salmo 103, versículo 3. Nos volvemos vulnerables ante la enfermedad. Hay estudios excelentes sobre sanidad y yo he visto esto y la ciencia médica lo confirma también, que muchas veces la amargura es la razón principal para que muchas personas experimenten enfermedad en sus cuerpos. La razón por la que están amargados es que se rehúsan a perdonar a otros por las cosas que les han hecho. Aquí hay otra cosa que ocurre si nos rehusamos a perdonar. Caemos en un engaño espiritual. Hechos capítulo 8, versículo 23. Y es cuando Pedro está hablando con Simón, llamado el mago, porque está usando sus
trucos de hechicería para intentar ganar influencia en la gente. Y le dice, tú has sido engañado gracias a esta amargura e iniquidad que habita en ti. Falta de perdón. Y otra es que destruimos a otros con nuestras penas. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 7. Le añadimos tristeza a tristeza cuando nos rehusamos a perdonar. Y otra cosa que hacemos es que le permitimos a Satanás que tome ventaja en nuestra vida. Esto lo vemos en Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, donde dice que no ignoramos de las maquinaciones del diablo, lo que él quiere hacernos. Entonces aprendemos a perdonar, y aquí está hablando de uno de los problemas que existía en la iglesia. Entonces, estas son cosas que nos ocurren si nosotros no perdonamos a otros. Y aquí hay otra pregunta que quiero resolver. ¿Cómo podemos mantener una conciencia limpia en nuestra vida? Y esto lo veo en la vida del apóstol Pablo. Él habla sobre esto en Hechos 24:16 y dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y notemos que algunas personas se enfadan con Dios y otros se enfadan con otras personas. Pero cualquiera de las dos te prevendrá de tener una conciencia limpia. Conciencia limpia. Primer punto. Punto A. Darnos cuenta de que es imposible prevenir que las ofensas nos lleguen. Lucas capítulo 17, verso 1, Jesús dice que en esta vida es imposible y que las ofensas llegarán. Va a ocurrirte a ti, me ocurrirá a mí, le ocurrirá a todo el mundo. Tarde o temprano alguna persona nos va a ofender. Alguien va a hacer algo que no nos va a gustar, algo que nos lastime alguna vez. Y en ese punto, esa ofensa te hará un corte y ahora una infección se apoderará de tu cuerpo. Y eso es lo que ocurre cuando alguien te lastima, cuando alguien te ofende. Esto abre las puertas para los ataques satánicos en tu vida. Le ocurre a todo el mundo. Punto B. Decide ahora el perdonar a cualquiera por lo que sea que él o ella llegue a hacerte. Esto es enorme. Mateo capítulo 5, verso 44. Jesús dice, tienen que aprender a perdonar. Perdonar. No puedes aferrarte a los problemas, y habla sobre lo que le ocurre a la persona que se enoja con su hermano y luego se comporta de forma abusiva con su hermano y dice, están en peligro del fuego del infierno. ¡Qué palabras tan fuertes! Entonces decide ahora mismo, en este punto, Dios, dame la gracia para perdonar a quien sea, por lo que sea que puedan hacer en contra mía. Y el tercer punto es ejercicio. Y la palabra que Pablo utiliza en Hechos capítulo 24, versículo 16, no tiene que ver con ejercicio físico, sino con procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Esta palabra literalmente significa estirarse, como en el ejercicio físico, pero no tiene que ver con este ejercicio, sino ejercer sobre ti mismo para estar sin ofensa ante Dios y los hombres. No vayas a enojarte con Dios, no te enojes con las personas, y no permitas que esa amargura, raíces de amargura broten en ti. Aprende a perdonar, y si lo haces, los beneficios serán maravillosos para tu vida. Verás, perdonar a otros puede ser una tarea muy difícil para nosotros, pero la recompensa vale totalmente este esfuerzo. Y esto lo veo en la vida del apóstol Pablo. Pablo experimentó cosas terribles a manos de su propio pueblo. Habían rechazado a su Mesías, lo habían rechazado a él y hacían lo que podían con tal de destruirlo, detenerlo y derrotarlo. Y Pablo tuvo que vencer todo este dolor, justo como José. Leíamos esta historia al principio de esta lección y yo quisiera prevenirte porque muchas veces el dolor más grande y profundo proviene de personas que amamos, personas que son cercanas a nosotros. Y ellos nos lastiman más profundamente, pero debemos perdonarles, porque tarde o temprano yo necesitaré perdón. Vas a necesitar perdón. Entonces comienza a ejercitar tus músculos espirituales. Comienza a poner en práctica estas cosas que estás aprendiendo aquí. Aprendamos a darnos gracia unos a otros. Y hay algunos pecados en los que es todo lo que puedes hacer. Solo puedes escoger el dejarlo ir.
el perdonarles, liberarles, y nunca vuelvas a hablar del tema. Toma esa decisión así como Dios, por el amor de Cristo, te perdonó. Aprendamos a darnos gracia. Y yo te prometo, si haces esto, se convierte en sanidad para ti. Se convierte en sanidad para tu cuerpo y te llena por completo. Y va a evitar que el diablo nos destruya. A Satanás le encanta este tipo de cosas. A él le fascina hacer esto. Cuando alguien nos ha hecho algún mal, nosotros éramos inocentes, pero ahora nos han lastimado y nos amargamos a causa de lo que ellos nos hicieron. Es como uno de los amigos de Job que le dijo a Job: Job, no fue tu pecado el que ha ocasionado este problema, sino que tu problema está haciendo que tú peques. No vayas a caer en esa trampa, amigo. Aprende a perdonar y los beneficios que cosecharás serán tuyos. Los beneficios volverán a ti una y otra vez mientras aprendes a dar gracia a los demás, así como Dios, por el amor de Cristo, nos ha dado gracia a nosotros. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano mientras aprendes que este balance para la disciplina en la iglesia es aprender la gracia del perdón. Y mientras lo hacemos, los beneficios se multiplicarán en nuestras vidas una y otra vez. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere perdonarte mientras aprendes a perdonar a los demás. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.